Hola, espero estén bien. Te saluda Carlos Plejero. Quería continuar hablando de cómo escuchamos a Dios y cómo podemos obedecerle a Él, seguir su consejo y tomar decisiones personales basándonos en lo que Él nos dice. Estoy hablando con varias personas, más bien me hicieron algunas preguntas y comentarios al respecto de los videos que había subido y yo con muchísimo gusto me ofrecí a hacer otro video, más bien continuando con cómo podemos tener una mejor relación con Dios en las diferentes áreas. Recordemos que muchas veces a nosotros nos enseñan en las iglesias, nuestra familia, etcétera, que para poder orar o rezar tenemos que ir a la iglesia. Después, cuando nosotros generalmente, cuando vamos a rezar o a orar, nos dicen que pidamos. Pídale a Dios, pídele a Dios. Entonces, la mayoría de oraciones que se hacen son: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, provéeme, Señor, encárgate, etcétera. Queremos que Dios nos haga todo, que Dios nos dé todo, que Dios nos regale todo, que Dios sea el encargado de que nosotros nos quedemos sentados en la casa viendo tele mientras Él hace el milagro y Él hace la oración. Eh, y está bien orar es una de las herramientas más poderosas que hay en contra del enemigo, en la lucha contra el enemigo. Recordemos lo que les dije anteriormente, que nosotros estamos en un mundo donde la guerra realmente es espiritual y la consecuencia es de este mundo, pero la verdadera batalla se está librando a nivel espiritual. Entonces nosotros sí debemos orar, debemos hacerlo. Es básicamente obligatorio hacerlo, solamente que tenemos que aprender a hacerlo. Recordemos que una oración hay que activarla con la fe. Solamente porque yo diga, Señor, quiero $1.000.000, o Señor, necesito $1.000.000, Dios me va a dar el $1.000.000. Él es capaz de hacerlo y ojalá lo haga. O sea, a mí me encantaría poderle decir a Dios, Dios, dame el $1.000.000. Pero la pregunta es: ¿para qué estoy orando? ¿Para qué estoy pidiendo en caso de pedir? ¿Para qué estoy dando gracias a Dios? Una de las cosas importantes que yo veo en una oración es poder identificar el para qué estoy orando en esa dirección, o estoy pidiendo en caso de que sea una petición, ya que cuando muchas personas piden en oración tenemos que identificar el para qué estoy pidiendo. Te pongo un ejemplo: tenemos una condición de salud difícil, voy a pedirle a Dios sanidad. ¿Para qué le voy a pedir sanidad? La respuesta sería: para volver a mi vida anterior y seguir pecando. Yo creo que no tiene lógica la oración en ese sentido, porque Dios sana para que nosotros podamos ser salvos, para cumplir un milagro y que nosotros dediquemos nuestra vida a Él. Él necesita que nosotros activemos la oración con fe en Él. Una vez nosotros tenemos fe en Él, pues estamos demostrándole a Él que estamos acercándonos a Él por amor y no por interés. Simplemente: Señor, sáname y ya me sanaste. Bueno, chao Dios, ya no te quiero volver a ver hasta que me sienta mal otra vez o hasta que me pase otra cosa. Pero mientras tanto yo vuelvo a mi vida anterior de pecado, de insultos a Dios con hechos, etcétera, que todos somos pecadores, pero la idea es trabajar en ir evitando hacer ciertas costumbres o ciertos pecados a los cuales nosotros estamos habitualmente acostumbrados a hacerlos, o los vemos no tan malos, digamos, cuando en realidad a Dios lo ofenden. Entonces tenemos que ir trabajando uno por uno, paso a paso, con paciencia, no de la noche a la mañana. Nadie es santo, solo Jesucristo fue santo. Todos los demás hemos pecado, pecamos y seguiremos pecando de una u otra manera. Te pongo un ejemplo: hasta el mismo Papa en algún momento le da cólera y mentalmente puede pensar que le va a pegar un golpe a alguien o a lo que sea. Llámenlo los católicos, que lo llaman el Santo Padre. Pues bueno, hasta las personas que son santas tienen pensamientos de odio, de rencor, de chorizo, de traición, de ocultar violaciones de curas, o sea, ser cómplices, aunque no estén de acuerdo, pero son cómplices, ya con eso ya están pecando. Entonces, no siempre una persona
es, para una persona es fácil salir de una rutina de pecado. Entonces nosotros debemos de tomar su mano, pedirle en oración que nos ayude y nos guíe para poder ir librándonos de esos pecados día por día y poder cambiar nuestra actitud. Ahora, la oración nosotros la activamos cuando realmente creemos que Él ya cumplió lo que nosotros estamos orando. En caso de una petición, un ejemplo, lo que le estamos pidiendo. Teniendo en cuenta que nuestra oración se alinee con el propósito que Él tiene con nosotros. O sea, yo le puedo pedir a Dios en oración $1.000.000, como dije ahora, pero Dios me va a decir, ¿para qué querés el $1.000.000? Y yo, es que me quiero comprar un carro, quiero comprarme una casa, me quiero ir de viaje, bla, 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 quiero comprarme un reloj de no sé cuánto, quiero comprarme una avioneta, quiero una lancha. Todas esas cosas son del mundo. No estoy diciéndole nada que Dios diga, pero eso no te edifica. Eso te hace tener cosas y te hace vivir muy cómodamente, pero no estás pidiendo el $1.000.000 para ayudarle a los pobres, no estás pidiendo el $1.000.000 para ayudarle a alguien más o por hacer una fundación para niños huérfanos. O sea, estoy pidiendo algo para mí nuevamente. Yo. ¿Para qué quiero las cosas? Para mí, no para compartirlas. Salomón se dice que ha sido la persona más multimillonaria del mundo en toda la historia, ¿verdad? Más sabia, y que no hay nadie más rico del mundo que Salomón. No me imagino que tantas cosas en aquel momento pudiera haber tenido. Pero Salomón tuvo de todo por una sencilla razón. Él pedía para dar. Él quiso ser sabio para compartir la sabiduría. A través de esa sabiduría, él financieramente fue una persona de mucho éxito, pero él compartía y ayudaba. Entonces nosotros debemos de pedir en esa dirección. ¿Quieres sanidad? ¿Para qué quieres sanidad? Para hacer un cambio. Te prometo que de ahora en adelante, Dios, cuando escucha eso, puede que Él te cumpla. Pero si le fallas, vas a tener una consecuencia, porque estás mintiendo y estás pecando en contra de Dios. Estás haciendo un trato con Dios y estás faltándole al trato a Dios. Dios sí te va a perdonar por faltarte, pero la siguiente vez que le pidas algo, Él va a decir, ya no me la creo. Primero me demuestra y después yo le ayudo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios también para saber cómo manejar una relación con Dios. ¿Es importante ir a la iglesia? Sí, es importante ir a la iglesia, es importante orar, es importante reunirnos con personas que caminen en la misma dirección de nosotros, pero no necesariamente tiene que ser en una iglesia. Puedes orar en cualquier momento, en cualquier lado, a toda hora. Y no necesariamente la oración tiene que ser de petición. Debemos de acostumbrarnos, o deberíamos de acostumbrarnos, a tener una relación de amistad con Dios. Así como yo estoy hablando ahorita en este video, así le hablo yo a Dios. Y me tiro esos monólogos que seguramente Dios dice, hijo de puña madre para hablar. Pero hablo con Él y yo siento su respuesta en mi corazón. Pero yo hablo con Él todo el día, paso ahí hablando y de todo. Y le tengo confianza para decir, uy Señor, la cagué. Uy Señor, metí las patas, qué madre. Y le hablo con el vocabulario que me sale. Yo no soy mal hablado, pero a veces se le sale a uno una mala palabra y yo le hablo de mis pecados. Que uy Señor, tengo una ganas de reventarle el hocico a ese madre por lo que le hizo a la chica y que no sé qué. Y aquel violador que ojalá lo agarre, bueno. Y yo le hablo así, aunque le esté diciendo que quiero hacerle daño a otra persona, por poner un ejemplo, o mis pensamientos de venganza en algún momento, que uno dice, esa persona me está haciendo daño o me hizo daño, uy, ojalá la agarren en un accidente y después yo le digo, no, Señor, yo sé que vos me decís, y yo me pongo ahí como a autocorregirme, pero yo sé que es Él respondiéndome, diciéndome, te entiendo, hijo, pero esa no es la forma de pensar hacia ese prójimo tuyo. Recuerda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque ese prójimo te haga mal, no devuelvas mal por mal, más bien devuelve el mal con amor. Aunque a mí me hagan mal, aunque me aleje, ya eso es algo bueno, porque yo no estoy respondiendo de mala manera. Entonces él me va hablando a mí, yo le hablo a él, le comento todo tipo de pecados, hasta los que a ustedes se les ocurra. Todo mundo que Dios, que no hay que hablarle, que ni de sexo, que ni de esto, que por el amor de Dios, Él nos hizo a nosotros.
Él sabe lo que pasa por nuestra cabeza, nuestras emociones, nuestra carnalidad. Después de que los que estamos solteros en algún momento, si empezamos a salir con una pareja y tenemos relaciones con la pareja, o alguien se fue de motelazo por ahí, y uno dice, uy, hijo de pucha, ¿cómo hice esto? Qué barbaridad, que no sé qué, que no sé cuánto. Hábleselo a Dios sin pena, confiéselo. Recordemos a David. David se tiró cartón lleno de pecados, ¿verdad? El rey David. Y se dice que era el único en toda la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Porque David se arrepentía, cuando se daba cuenta se arrepentía y dijo, pucha, ¿qué fue lo que hice? Se rasgaba las vestiduras y adoraba y pedía perdón y se arrepentía y demás. Él nos enseña cómo hacerlo. Pero también nos enseña cómo David reconocía sus errores y le hablaba a Dios de sus errores. A veces él cometía pecados y o se hacía el maje o no se daba cuenta de los errores hasta que alguien se los hacía ver. Y él, hijo pucha, metí las patas. Señor, ya se arrepentía, hablaba con Dios. Así debemos de hablar nosotros en oración, como cuando hablamos con un amigo, un muy buen amigo, y nos confesamos y nos abrimos. Madre, vieras que creo que estoy metiendo las patas aquí. Creo que, mira, quiero hacer esto. Y nuestro amigo nos va a responder, efectivamente, estás por mal camino. Mejor váyase por acá. Entonces nosotros deberíamos de orar en esa dirección, orar de esa manera, hablar con Él. Hagámoslo un ejercicio. El día de mañana o ahorita antes de dormir, habla, no le pidas, habla, ten un monólogo con Él. Te vas a asombrar de las respuestas de Dios en cada una de tus oraciones, de tus frases, de tus comentarios, de tus chistes. Háblale como si fuera un amigo, abiertamente. Él sabe, Él ve tu corazón, Él ve las intenciones del corazón, ni siquiera lo que has hecho, las intenciones Él las ve. Entonces no tienes de qué tenerle pena ni ocultarle nada a Él. Más bien pídele su dirección para que te aleje del pecado. Y nosotros poder caminar cada día más de la mano de Él, ¿verdad? Cuando nosotros activamos esa oración por nuestra fe en Él, la oración llega a los oídos de Dios. Dice Mateo 21:22, Jesús le contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Primero, antes de pedir, debemos de tener confianza, o sea, mucha fe, mucha confianza en Dios. Y no tenemos que dudar, pero ni un poquito, del poder que tiene Dios. O sea, estamos totalmente convencidos, pero así, no hay nada en este mundo que nos haga cambiar de opinión del poder de Dios y de la confianza que le tenemos a Él. Después de eso, cuando pidamos, nuestras oraciones se concederán, ¿ok? Sucederán. Entonces vean que hay un antes de pedir. Antes de que nosotros pidamos a Dios, debemos de cumplir ciertos requisitos. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera. No sé si han escuchado esa historia de que Jesús iba caminando hacia cierto pueblo y había un palo de higos y el palo no tenía frutos y Jesús le dijo que se secara y se secó básicamente con la palabra. ¿Ok? Lo que yo hice con la higuera. Y más todavía, si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, ella los obedecería. Ahorita nosotros vemos o escuchamos eso y yo digo, decirle al chirripó, quítate de aquí y tírate al mar, madre, ¿qué es esa vara? ¿Qué es esa loquera? Pero yo sí le puedo decir al COVID, quítate de aquí y déjame en paz. Y espiritualmente, ¿quién me puede decir si eso ocurre o no ocurre? Dios. Si yo tengo una relación con Dios y yo realmente creo que eso es posible, como resucitar a una persona, uno dice, si se murió, se murió. Y más si le decís a un doctor, no, ya se murió, ya se murió. Pero Dios es capaz de resucitar y ha resucitado un montón de personas, incluyendo personas en la actualidad que se han muerto, declaradas muertas. Y a las horas, plum, de vuelta a vida. O sea, solamente Dios. Entonces, si Dios es capaz de volver de la muerte y volver a las personas a la vida,
O sea, ¿cómo no Él va a quitar un virus? ¿Cómo Él tal vez deje el virus pero nos protege? Eso no significa que no tenemos que usar mascarilla y andar a lo loco. Use mascarilla, use alcohol en gel, para algo están, para algo los crearon. Más vale prevenir que lamentar, pero nosotros debemos de tener fe de que Él nos respalda a nosotros. Como digo, usar una mascarilla no tiene nada malo. Ahora, también Dios nos dice en 1 Timoteo 1, 19 y 20, mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Dios nos habla ahí. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe. Cualquier parecido con ciertos directores y ministros es mera coincidencia, digo yo, ¿verdad? Pero Dios nos está advirtiendo de que es lo que pasa si nosotros nos alejamos de Él y no le hacemos caso. Y dice, como Himeneo y Alejandro. Himeneo era X y Alejandro otro más ahí, pero está hablando de dos personas. A ellos los entregué a Satanás para que aprendan a no hablar en contra de Dios. Cuando Él dice que los entregó a Satanás, no es que los agarró de la mano, fue donde le tocó la puerta a Satanás y dijo, aquí les dejo estos más, ya no me los aguanto. Ahí lo que Dios está diciendo es que Él, Himeneo y Alejandro actuaron y hablaron en contra de Dios. Dios lo que hizo fue, yo ya no los cuido, ellos no están bajo mi protección, ellos están en contra de mí, yo no los tengo bajo mi cobertura. Entonces, acuérdense que en lo espiritual, les hablé en el video pasado, si no estás con Dios, estás en contra de Él. Entonces, al no estar bajo la cobertura de Dios, adivinen quién llegó por ellos. El mero satanoide. Entonces, no es de que Dios les hizo el mal, simplemente ellos le hicieron el mal en contra de Dios y Dios lo que hizo fue, de ahí están. O sea, si no me quieren, no me quieren, pero aténganse a las consecuencias, y las consecuencias es Satanás. Entonces, si ustedes saben de alguien que está en su familia, en su círculo familiar, en el entorno, algún gobernante X por ahí, o algún ministro X por ahí, que dicen que no, que están actuando en contra de Dios, que están hablando en contra de Dios, o que simplemente están haciendo que otra gente haga cosas y que pierda la fe en Dios y que no ponga la vista en Dios, pues ya saben que Dios a esa persona o a esas personas les va a decir, yo no estoy ahí, si no está Dios está el otro. Entonces ya sabemos que a esas personas, si están influenciadas por el otro bicherejo, pues nosotros no debemos de hacerle caso, porque yo quiero que me influencie y que me ordene Dios, no el bicherejo ese. Entonces seamos sabios para poder identificar esas cosas. La relación con Dios o la comunión con Dios bíblica y demás no es aburrida, es chivísima, más bien es poder interpretar este tipo de cosas y poder identificar si estamos actuando mal o no estamos actuando mal, si la gente que está a nuestro alrededor está actuando mal o no, no para juzgarla, sino para tomar en cuenta a la hora que esa persona nos diga o esté haciendo algo que nos pueda perjudicar o nos pueda afectar positiva o negativamente a nosotros. Entonces, puede que alguien esté vendiendo drogas y a raíz de esa venta de drogas yo voy a agarrar plata por X motivo, porque soy el papá o soy el tío o soy quien sea, voy a agarrar plata. ¿De dónde viene esa plata? No me conviene, aunque yo salga beneficiado positivamente con plata, pero la plata viene de algo que no es correcto. Entonces, tenemos que pensar en todo ese tipo de cosas y preguntarle a Dios, ¿qué pasa con esa situación en específico? Ejemplo, ¿verdad? Si nos volvemos y acusamos, no acusamos, o simplemente nos alejamos y decimos, madre, no, gracias, yo ahí no me meto. Entonces debemos de obedecer a Dios. En Romanos 10:10, tu fe en Dios te hace justo, lo que hablamos la vez pasada de ser justo y la justicia, y tu declaración de aceptación a Dios te salva. Recordemos que la salvación es eterna, y lo que en este mundo ahorita nos salva la tanda a muchos es que declaramos que aceptamos y vivimos por Dios y para Dios. Como dije anteriormente, los que no quieren creer en Dios están en su derecho de no creer en Dios y tienen que afrontar las consecuencias, así como yo tengo que afrontar las consecuencias por sí creer en Dios y demás, aunque me persigan, me señalen, me insulten, me digan lo que quieran. Recuerden que no hay nada más importante que Dios, y si alguien te persigue o te insulta o
que sea, vale la pena Dios. Vale la pena recibir cualquier insulto. Por Dios, sobrado. Porque Dios es demasiado, demasiado lindo, demasiado protector, demasiado sabio. Y Él comparte todo eso con uno, llegando al punto en que si alguien te ofende o te persigue, sabes de que esa persona no tiene el amor de Dios, más bien hay que orar por esa persona, como dirían por ahí, pobrecito o pobrecita. Más bien uno ve así como, uy, está falto de amor, qué duro, lleno de odio, lleno de rencor. Hijo de pucha, qué feo vivir así. Eso le afecta a la personalidad, le afecta el carácter, que no lo tiene desarrollado porque está lleno de odio, le afecta a los pensamientos, le afecta a su entorno, es una persona tóxica y todo es por eso. En cambio, las personas que se llenan del amor de Dios, automáticamente en el momento que uno se llena del amor de Dios, uno se sana, uno se vuelve una persona sana, tomando en cuenta que Dios es lo número uno y Dios se encarga de nosotros. En Isaías 32, 5, 7, los malvados y tramposos serán despreciados porque siempre que hablan ofenden, hacen planes perversos, cometen muchos crímenes, no dan de comer al hambriento, ni dan de beber al sediento, y hasta mienten en contra de Dios. Esos tramposos dicen mentiras y hacen planes malvados. Con sus mentiras perjudican a los pobres y necesitados que reclaman justicia. Isaías 32, 5, 7. Cualquier parecido político con la realidad es mera coincidencia, dirían por ahí, cuando Dios nos lo está poniendo desde hace más de 2000 años, como esto es Isaías, eso es como de 3000 años. Nos está advirtiendo que van a haber personas así y debemos de poder identificarlas. Por eso les digo, hay personas en diferentes sectores, tanto gubernamentales como de trabajo, como en nuestro entorno, que se comportan así. Y Dios nos está advirtiendo desde hace mucho tiempo y que debemos de evitar y frenar a esas personas. Todos los personajes bíblicos actuaron en fe y por fe. Cuando Dios les habló sin importar quién estuviera al gobierno, quién fuera el rey, les voy a dar varios ejemplos. Daniel no se alimentó con la comida del rey. Daniel no se hincó ante la imagen del rey y por eso lo sentenciaron a muerte. Lo metieron a un horno. Jesús lo protegió y salieron del horno con vida. Lo tiraron a la fosa de los leones. Después nada le pasó, los leones se quedaron sin hambre con Daniel. Entonces estaba el respaldo de Dios con Daniel. Por fe, por la fe de Daniel en Dios, él no se hincó ante la imagen para hacer idolatría, ante la imagen del rey, porque el rey de Daniel era Dios. Y podemos hablar de un Moisés en contra del faraón. Moisés creció con los egipcios. Él conocía todo el entorno, eran los compas. Y Dios lo mandó a ponerse en contra y a mandarle mensajes muy específicos y plagas al faraón y a todos sus amigos, y que lo conocían desde carajillo. Entonces, vean la fe de Moisés en Dios, que dijo, ¿y qué queda? Me buscan por asesinato y tengo que ir a verle la cara a todos mis amigos y que todos se burlen de mí por todo lo que yo voy a decir y todo lo que Dios va a hacer a través de lo que yo diga. Vamos a la fe que tenía Moisés. Moisés era un chavalazo. Vean José fue vendido por sus hermanos, metido a la cárcel por Potifar por algo que no cometió, un crimen que no cometió, y terminó siendo el segundo de Egipto. Pero en todo ese proceso pasaron como 30, 40, 50 años en lo que José creció y demás, porque era un chamaco cuando lo vendieron los hermanos. Pero José nunca perdió la fe en Dios, siempre fue obediente, y él todo lo que hacía, lo hacía por temor, paréntesis, respeto a Dios. Lo que Dios le ordenaba, lo que él sabía que ofendía a Dios, no lo hacía. Y así fue viviendo y viviendo, y Dios lo prosperó, como hablábamos en el versículo de ayer, que Dios prospera a los que lo siguen. Todos los discípulos fueron perseguidos. Jesús contra el gobierno, que era Roma en ese momento, y contra la sinagoga, que era el gobierno religioso de la época, que tenía influencia política, por cierto. Entonces Jesús
nos vino a enseñar cómo deberíamos de aplicar las leyes y cómo deberíamos de cumplir las leyes. No vino a cancelar las leyes, vino a cumplirlas y a enseñarnos cómo deberíamos de vivir. Aún teniendo leyes tan estrictas y demás como tenían en esa época y ellos que eran tan radicales y demás, Jesús nos enseñó cómo interpretar correctamente las leyes en amor. Entonces, veamos la importancia de eso para que nosotros sepamos aplicar las leyes que tenemos hoy en día. Bueno, Saulo, antes de convertirse en Pablo, se llamaba Saulo, él perseguía cristianos y tenía carta blanca para darle a todo mundo que era cristiano, ¿verdad? Ese era el trabajo de él, matar cristianos básicamente. Tuvo un encuentro con Dios, con Jesús, y en ese momento él, por fe, cambió y empezó a seguir a Jesús. Imagínense todo lo que decían de él, que lo conocían como Saulo, el perseguidor de cristianos, cuando él tuvo que de repente empezar a predicar la palabra de Dios. Imagínense escuchar a alguien así. Es como que de repente, que puede pasar, pero por poner un ejemplo, nuestro Charlie ahí, el presidente de algunos, de repente se vuelva pastor. Mucha gente va a decir, ¿cómo? O sea, no le creo nada a este mae. Entonces viene siendo algo similar como Saulo cuando se transformó a Pablo. Ojalá esa persona cambie y en realidad se vuelva los ojos a Dios. Realmente lo necesita, no solo él, sino que su familia y el país. Pero Saulo fue, Pablo en este caso siguió a Jesús por fe. Elías, uno de los profetas más grandes, fue amenazado por Jezabel de muerte después de que Dios lo respaldó para matar a 700 falsos profetas en una guerra que hubo ahí de profetas, por así decirlo. Y llegó esta chica Jezabel y le dijo, con que se deshizo de los otros, te voy a matar, mañana en la noche estás muerto. Y al mae se le hizo así y jaló. Después de que tenía el respaldo de Dios contra todo el mundo, en lugar de decir, es una persona más, Señor, respáldame, y Dios lo tenía respaldado, le creyó más a ella que a Dios. Y ahí está la historia, si quieren buscarla en Primera Reyes, en el libro de Reyes, ahí está, pueden ver todo lo que hizo Elías y cómo Dios le fue diciendo a Elías cómo solucionar el problema, pero Elías se movió. Volvemos al punto que tenemos que movernos en oración. Recordemos que en esto espiritual, en esto de la relación con Dios, debemos de respetarnos todos. Yo te respeto a vos, solo porque yo no estoy de acuerdo con lo que vos pensás en cualquier área política, religiosa, deportiva, lo que sea, no significa que yo te odio. Al contrario, en realidad, sin importar qué es lo que pensás y demás, yo te amo, sos mi prójimo y yo te amo aunque no te conozca, aunque pensemos diferente. El hecho de que yo no comparta tus pensamientos y tus creencias o lo que vos defendés no significa que eso es un odio o una fobia. Es simplemente que no comparto eso y no vivo de esa forma, y tampoco abiertamente lo comunico de que no comparto ese estilo de vida, pero no juzgo. El que lo quiera hacer es problema de cada quien, independientemente de lo que sea. Es problema de cada quien, porque cada uno de nosotros le tendremos que rendir cuentas a Dios. Y la Biblia, las leyes de Dios con nosotros, es como la ley humana. Uno no puede alegar ignorancia a la ley. Ahí está el libro. ¿Quiere saber qué le gusta a Dios? Sea amigo de Dios y lea la Biblia. Si usted quiere faltarle el respeto a Dios, es problema de cada quien. Es problema suyo. Usted rendirá cuentas por lo que usted tenga que rendir cuentas y yo por lo que yo tenga que rendir cuentas. Yo no tengo por qué juzgarlo. Mi trabajo es amarlo. A la persona que está enfrente yo tengo que amarla. Y si me cuesta amarla, bueno, eso es un trabajo que Dios pone en mi corazón para que yo sensibilice mi corazón y mi perdón hacia esa persona. No necesariamente significa que tengo que estar con esa persona. Significa que no debo odiar ni debo hacerle ningún daño a esa persona. En el caso de que muchos dicen que los ex y que las personas que nos han hecho daño, etcétera, etcétera. Entonces no necesariamente tenemos que ser amigos o tenemos que estar con esa persona. Solamente tenemos que perdonar a la persona y alejarnos de ella de ser necesarios. Pero perdonar, no odiar. Por último, vamos en Isaías 51, 12, 13. Dios dijo, soy yo mismo el que los anima. ¿Por qué le tienen miedo a simples seres humanos que no son más que la hierba? No olviden que yo soy su creador.
Yo soy el que extendió los cielos y afirmó la tierra. No teman al enemigo, que con furia quiere destruirlos. Frente a mi poder toda su furia desaparece. No debemos de temerle a todo lo que está pasando ahorita. A cualquiera de las situaciones, llámela restricciones, llámela miedo, llámela 242,000 casos al día, llámela como quiera llamarlo, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto a las condiciones que están pasando ahorita, pero no hay que tenerle miedo porque en realidad, ¿cómo me garantizan a mí que eso que está pasando ahorita es cierto o no? Es un virus, hablando del COVID, es un virus y hay miles de virus. Ayer les tiré cifras que son más preocupantes que las mismas del COVID, mas no hay que perder la importancia del COVID. Ahora no hay ataques al corazón, ahora no hay muertos de nada, solamente todos los que se mueren son de COVID, de pura casualidad en esta época. Aumentaron los casos, claro, como los años anteriores, en mayo, junio, julio, agosto han aumentado los casos por las lluvias de problemas respiratorios, no es algo de ahorita. Entonces no estoy menospreciando al virus del COVID, estoy más bien diciendo no hay que tenerle miedo al virus, hay que tenerle respeto como a cualquier otro virus. Pero anteriormente, en los años anteriores, no nos encerraron en ningún momento. Debemos de preguntarnos si eso es correcto o no, hay que preguntarle a Dios. Dios te responderá a vos qué es lo que vos tenés que hacer. Si Él te dice quédate en la casa, quédese en la casa. Si Él a mí me dice salga, yo voy a salir. Si Él a mí me dice trabaje, yo voy a trabajar. Si Él a mí me dice deje de trabajar, yo voy a dejar de trabajar. Porque confío en Él. No confío en lo que dicen las personas. Confío en lo que dice Él. Y si Él dice, sí, esta es una situación complicada de salud, hay que hacerle caso a Dios. Como digo, no significa que no esté pasando. Ayer les mencioné que hay que estar con las familias de las personas que han muerto, no solo por coronavirus, por accidentes de tránsito, los familiares y amigos de la chica que asesinaron, los familiares y amigos de las personas que han muerto por cáncer, las personas que están muriendo por deficiencias renales, por enfermedades raras, los chiquitos que están en los hospitales, las chicas que han sido violadas, menores de edad. Estaba viendo una noticia que en la zona de por allá de Arabia o esa zona del Medio Oriente, chicas de 9 años embarazadas, 9 años embarazadas, y que es como lo normal, digamos, no tiene nada de que queda. O sea, es en serio, y no nos ponemos a ver todas esas situaciones que están pasando a nuestro alrededor, y todo es el virus y es miedo. Acordémonos lo que les hablé la vez pasada, ayer creo que fue, que donde hay miedo no está Dios. El perfecto amor que es Dios, el poder del amor que les mencioné ahora, es Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, donde está Dios no hay miedo. Y si alguien está usando el miedo para hacerte pensar o hacer o creer algo, esa persona no está respaldada por Dios. Y tenemos que tomar una decisión si nosotros queremos el respaldo de Dios o el respaldo del mundo. Acordemos que es o Dios o el otro fulanito. Entonces yo escojo a Dios. Esto es una decisión personal de cada quien. La decisión que vos tomes es respetada, nadie te va a juzgar, por lo menos en mi caso. Si yo tengo muchos amigos ateos, tengo muchos amigos que van en contra de lo que yo creo, muchos cristianos, muchos católicos, amigos de otras religiones, llámese budismo, llámese musulmanes, etcétera, y conversamos abiertamente y libre y todo súper buena nota, y yo no lo juzgo. No lo juzgo porque cada quien tendrá que rendir cuentas de las decisiones que cada uno toma. Pero no es mi trabajo juzgarlo, mi trabajo es reflejar el amor de Dios a los demás, de usarme de espejo de Dios, dejar que me use a mí para que Él se glorifique en mi debilidad, se haga grande en mi debilidad. Yo no soy fuerte, yo soy una simple persona débil, pero con un Dios grandísimo y fuerte. Él se hace fuerte, Él se hace grande en mi debilidad y yo estoy encantado de ser débil. Si Él es el que se hace grande, si Él se glorifica, yo soy feliz siendo débil. Es más, me encanta ser débil, si es así, es así. Él se hace grande en mis debilidades y me da la fuerza, me da el poder, me da el dominio propio, me da
la madurez para poder hablar de Él, para poder tener una relación con Él, interpretar su palabra, interpretar lo que Él me quiere decir, tener conversaciones con Él y poder transmitir todo lo que Él me enseña a las personas. Muchos estarán de acuerdo, muchos no estarán de acuerdo. La finalidad no es yo glorificarme, es glorificarlo a Él y que la gente lo voltee a ver a Él, no a mí. Y motivar a las personas a que se dejen guiar por Él, para que Él les dé su paz, su tranquilidad, su amor, su dulzura, su carisma, su misericordia, su gracia, su paz mental, espiritual, emocional, sentimental, etcétera, su sanidad física. Entonces, no tengan miedo, volteen su cara a Dios y unámonos como prójimos, aunque no seas muy creyente, aunque no seas una persona muy religiosa, los que creen en las religiones, lo importante es la relación con Dios. Debemos de buscar su amistad, debemos de buscar su relación directa, la relación directa con Él, no a través de alguien. Yo no necesito ni a un cura ni a un pastor para hablar con Dios. Necesito orar, eso es lo que necesito hacer. Porque si no pongo mi fe en la persona y no en Dios, o sea, me quiero tan poco que no creo que Dios escuche mi oración, si no es a través del cura o si no es a través del pastor. O sea, si no es a través de ellos, mi oración no es escuchada, y si no es a través del mensaje que Dios les manda a ellos, que me diga a mí, yo no recibo ningún mensaje. Ahí no le estamos teniendo fe a Dios, no estamos teniendo una relación con Dios, estamos haciendo un teléfono chocho. Que Dios manda palabra, sí. Nosotros también Él nos va a decir si esa palabra viene de Él o no, porque muchas personas usan eso. Te tengo una palabra del Señor. Ah, ¿en serio? A ver. Tal y tal y tal cosa. No, hombre, y uno hasta que le hace así, Señor, y Dios hasta que le dice a uno, ay, mae, ¿qué es eso? Y uno le hace, pura vida, pero no me des más palabra, muchas gracias. O uno le hace, en serio, ok, Señor, básicamente una confirmación. Hazme, ok, uy, hijo de pucha, sí, esa palabra dura, buena, ok, gracias, buenísimo. Pero debemos de tener una relación con Él. Cada audio más largo, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué apoyarnos, estamos para eso. Cualquier duda o pregunta me escriben con muchísimo gusto. Lo que yo sepa, yo lo puedo responder. Lo que no sepa, lo investigo, lo pongo en oración. Si no tengo respuesta, no lo voy a contestar, y les puedo decir, no lo puedo contestar porque yo no voy a hablar de nada que Dios no me autorice a hablar ni me revele. No lo hago por mí, todo lo que yo digo hago es para la gloria de Dios, y debemos de estar unidos más en este tiempo, y no dejarnos engañar ni por personas ni por situaciones, de cualquier índole y en cualquier momento. Seamos sabios para poder identificar todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y poder identificar a quién debemos escuchar y a quién no debemos escuchar, y por qué camino debemos ir para que el propósito que nosotros vamos a hacer esté alineado con el propósito que Dios tiene con nosotros. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga y pasen un excelente día y noche. Un abrazo.